nombre, ¿no? Y tengo problemas con hay problemas con el Zoom, ¿me escuchan? ¿Aló, hermanos? Sí, hermano, Hermano, escuchamos. avance nomás, avance, sí se le escucha muy bien. Sí, le escucho. Ya. Bueno, aunque no me vean de repente, no sé si me ven, pero seguiré para adelante, ¿ya? Sí, yo lo veo. ¿Así? Ah, ya. Bien. Les estaba contando, esta semana fui invitado a predicar por el Zoom, lógicamente, a la iglesia de Vallecito, en Ñaña, ¿sí? Vallecito León de Judá, se llama este grupo pequeño o grupo de acción de escuela sabática de la iglesia de Villa Unión, ¿no? En Ñaña. Reciban los saludos de los hermanos de allá, hermanos. Les dije de la iglesia de los Heraldos, instituto misionero acá de José Carlos Mariátegui. Y ahí está nuestra hermana Julie Malaver Bautista. No sé si se acuerdan de ella, ¿no? Bueno, gentilmente recibí la invitación de parte de ella. Y lo bonito de ese lugar, lo bonito de este grupo, es que está conformado por bastantes adolescentes, niños. Y son los adolescentes y los niños los que hacen las 40 madrugadas. me sorprendió, ¿no? Y vieran ustedes, ¿no? Muy atentos. Y bueno, hermoso testimonio y hermoso lugar para poder predicar el Evangelio. Bien, hermanos, vamos a empezar el tema de esta noche. El título es, dice, Pasos para una oración eficaz. ¿Sí? Pasos para una oración eficaz. Todos sabemos que como cristiano, todo buen cristiano, todo buen hijo del Señor, toda buena hija del Señor, todo adventista del séptimo día sabe que tiene que orar. Y desde que hemos entrado a la iglesia, desde que nos hemos bautizado y hemos entregado nuestra vida a Cristo, la oración es parte de nuestra vida. Es una herramienta poderosa que Dios ha dejado al ser humano para comunicarse con su Padre Dios. Es más, estas 40 madrugadas, el libro que estamos leyendo, poderosamente explica con claridad qué es la oración, para qué es la oración, ¿sí? La oración no básicamente se centra en cosas espirituales, dice Bullón, ¿no? Sino que la oración se centra en el todo del ser humano, ¿no? Y bien, pero sabiendo todo esto, ocurre algo, ¿sí? Que también la palabra de Dios nos menciona que hay pasos para que tu oración sea eficaz. Muchas veces algunos oramos y tal vez sentimos que no hay una respuesta directa, o a veces sentimos que la oración puede pasar a un vacío, o que de repente no he alzado la voz tanto como para que mi oración sea escuchada, o de repente, como dicen algunos, no, es que no estás clamando, sino estás pidiendo. Entonces, vamos a ver desde esa disyuntiva, desde ese punto de vista, 3 pasos nada más, 3 puntos importantes para que nuestra oración sea eficaz. ¿Amén? Muy bien. Quiero contar una historia, una metáfora, una historia, que la vez pasada lo conté, pero que tiene que ver mucho con uno de los pasos de la oración. Cierto hombre había sido desahuciado, estaba con cáncer terminal. Fue llevado a una sala del hospital y tenía por compañero a otro hombre en el mismo cuarto. Separados ellos por un biombo, una especie de cortina, este hombre desahuciado fue puesto cerca a la ventana y el otro hombre un poco más allá en el mismo cuarto. Separados ambos por un biombo, este hombre que ya tenía pocos días de vida, tenía un compañero que solamente tenía lesiones pequeñas, pero que se paraba quejando continuamente, ¿sí? Se quejaba de su momento, de la mala suerte que le había tocado, que por qué estaba ahí, culpaba a uno, se culpaba al mismo, culpaba a Dios y estaba en una actitud totalmente negativa. Desesperado él, se da cuenta de que hay un compañero a su lado y le dice, amigo, le dice,
¿hay ventana por tu lado? ¿Se puede ver la calle? Y el compañero le dice, sí, sí, se puede ver. Tengo a mi lado una ventana enorme, maravillosa, grande. Ay, qué bonito. Y dime, ¿qué ves? Le dice. Uy, desde aquí puedo ver un parque hermoso. Y sabes, veo niños jugando, ¿sí? Veo parejas de novios, veo personas felices. Uy, qué hermoso panorama tienes. Sí, es impresionante, le dice. Uy, cuéntame más. Y el hombre le contaba lo que él podía ver detrás de la ventana. Él era los ojos de este hombre. Él era la alegría de este hombre. Y así pasaban los días, el segundo día, y el tercer día se da cuenta que su compañero no está. Preocupado él, le pregunta a la enfermera y le dice, por favor, señorita, dígame, ¿qué pasó con mi amigo que estaba acá a mi lado, mi amigo de cuarto? Dice, lamentablemente su amigo ha fallecido. Uy, qué pena, dice. Uy, ahora qué triste de mí, voy a estar solo. Sí, bueno, lamentablemente él tenía cáncer terminal. Pero los días con él fue fascinante, dice así, ¿no? Los días de él fue hermoso, estos últimos días con él. Y dígame, por favor, ¿me podrá cambiar de lugar? ¿Me podrá poner junto a la ventana? La enfermera le dice, ¿cuál ventana? Aquí no hay ventana, apenas hay una pequeña ventanilla y solamente se puede mirar un patio, a otro patio. ¿No hay una ventana grande? No. Es más, el compañero de cuarto que estaba a su lado, ¿qué le podía él contar si él era totalmente ciego? Hermanos queridos, la actitud positiva de esta persona que estaba ya con cáncer terminal fue luz de esperanza y vista para un hombre que tenía lesiones pequeñas, pero que estaba ahogado y ciego en circunstancias que nos encerramos muchas veces nosotros los seres humanos. Hermanos, se dice que la fe es ciega, y es verdad, hermanos. Nosotros no vamos por vista, sino, dice la Biblia, que andamos por fe. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de, vamos a buscar, en el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 6. ¿Sí? Santiago, capítulo 1, versículo 6. Voy a pedir a ver, mi hermana Jessica le dé lectura al primer texto, o mi hermana Sonia, ya que están juntas ahí. ¿Sí? El libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 6. Si lo tenemos, podemos decir amén para continuar. Entonces vamos a encontrar el primer paso para que mi oración sea eficaz desde el punto de vista bíblico. ¿Sí? Amén. ¿Le puede dar lectura, hermana? Amén. 6. Dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de un lado al otro. Gracias, hermana. Requisito básico, hermanos, para que tu oración sea eficaz, ¿qué dice la palabra de Dios? Pida con fe. Con fe. Interesante, ¿sí? Sin dudar, dándolo por hecho. Aquello que no estás viendo hoy, declara que lo vas a ver en el nombre del Señor. Aquello que no tienes en este momento, ya Dios te lo está dando. Pero si dudamos, ¿sí? Santiago hace la semejanza a la ola del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Son estáticas, quietas, son fluctuantes, ¿no? Llegan a la orilla, regresan, llegan a la orilla, regresan. Y el Señor no desea que nuestra fe sea fluctuante, inestable, sino constante. Fe viva. Recuerden que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar ¿a quién? ¿A los hombres? Así dice el texto. ¿Cómo dice el texto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, la palabra agradar también se sumerge en la oración. Si yo hago una oración y no tengo fe, mi oración no es grata a Dios. ¿Sí? Desde el punto de vista bíblico,
si mi oración yo la hago titubeando, dudando, ¿sí? Pensando que mis problemas son más grandes que el poder de Dios, ni te atrevas a arrodillarte a orar. Porque en vez de orar, hermano, tú lo que estás generando es que desagradas a Dios. Hermano, vólcate con toda tu seguridad, con toda tu fe, con una actitud positiva, una actitud de certeza, que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso. Ahí yo quiero felicitar a mi hermana Jessica, a mi hermano Ricardito. Yo recuerdo que su papá había fallecido por esta epidemia, esta peste, y a la semana él ya estaba acompañándonos y predicando. Y me emocioné tanto porque noté que él me dijo, sé que mi padre en su momento entregó su vida a Cristo, pero ¿cómo es, hermano? Justo en el momento que él ya quería, justo estaba estudiando y ya, pero entonces la mejor respuesta que él optó es servir al Señor. Y hermanos, durante todo este periodo que él va acompañándonos allá a Nuevo Amanecer, él también paralelamente con nuestra hermana Jessica y también mi hermano Jorge Sosa, esposo de Jessica, han estado dando estudios bíblicos allá en María Magdalena, en el Centro María Magdalena. Y por la gloria de Dios, mañana tenemos bautizo, hermano. Hoy por la mañana fuimos llevando el bautisterio, ¿sí? La pista estaba totalmente de barro ahí, no se veía nada, la neblina, literalmente era una nube. Estábamos entrando en una nube, pero con gusto, hermanos, llevando, ¿no? el bautisterio portátil, hermano. Ese bautisterio tiene testimonio, hermanos, porque una persona con cáncer se bautizó allá en Santa Rosa, ¿sí? También fue bautizada y el Señor le ha prolongado más vida de lo que los médicos le habían dicho, ¿sí? Amén. Entonces, hermanos, evidencias claras. La ciencia médica se desfasa, hermanos. Se desborda la lógica, se desborda los análisis. Es para no creer, es para decir, hay algo más allá de las fuerzas, más allá de los resultados científicos, más allá de los resultados de análisis. Por eso, hermanos, nosotros, hermanos, vivimos por fe. Es increíble lo que Dios te muestra en el camino. Por eso yo les aliento, hermanos, un requisito básico para que tu oración, si tú crees que tu oración no está dando resultado, mira, puedes tener 40 madrugadas, 50, 80 madrugadas, te puedes leer todo el libro de Bullón, el libro de todos los pastores, pero si no le agregas, si tú no tienes una experiencia de fe con el Señor, una experiencia personal, una certeza, créeme que solamente se quedará en la teoría. Créeme que solamente ahí estarás. Tendrás 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y estarás ahí. Saben, el Señor te invita esta noche a que pongas en ejercicio. Mire, este tema también es para mí, porque como humano ha habido momentos en mi oración en que yo he dudado. Ha habido momentos en que en mi mente estaba orando y venían, ¿no te ha pasado eso? Que a veces estás orando y en tu mente ya viene la inseguridad de que de repente si es que se cumple. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. Y en ese momento, Señor, mira, estoy pensando, te estoy pidiendo y en este momento viene duda en mi mente. Hasta eso le cuento al Señor. Quizás con vergüenza, pero se lo digo. Hermanos, es el momento, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Señor Jesucristo dijo, si tuviésemos la fe del tamaño del grano de mostaza, ¿no? Le diríamos a los montes, muévanse de aquí y lo harían. O a este árbol, plántese de aquí y se plantarían. Porque por nuestra palabra que declaramos, en el nombre de Dios, las cosas se hacen, pero por fe. Esta semana la lección de la escuela sabática nos enseña algo maravilloso, ¿sí? Abraham se le considera un hombre fiel, pero porque tuvo fe. Y no es que Abraham sea el padre de la fe, porque el padre de la fe verdadera es Jesucristo, ¿sí? Abraham ni siquiera es justo, porque la Biblia dice que ninguno es justo, pero Abraham se presenta ante Dios y Jesucristo
lo presenta justo, a ti y a mí. Entonces, por la justicia que es Cristo, mi fe es justificada. Y sale el tema de la justificación por la fe. Amén, hermanos. Requisito 1, entonces, apúntalo si gustas. Fe. Una condición básica para que mi oración sea eficaz, yo tengo que tener fe. Sea pequeñito el pedido, sea grande. ¿Sí? Otro punto importante vamos a encontrar en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. San Marcos, capítulo 11, versículo 25. A ver, ¿quién más está por ahí? Voy a ver quién más está para que podamos participar, ¿les parece? ¿Sí? Muy bien, a ver. Hermanita Guillermina, ¿estás ahí con nosotros? No está, no la veo, mi hermana Guillermina. Hermana Lourdes, ¿puedes participar, hermana? Sí, hermano, pero no me ayuda muy bien la luz. Muy bien, no te preocupes. Ya voy a mandar el del norte para que te ponga un foco de vida ahí en tu casita. Ya, a ver, hermanita Luz Gallardo, ayúdenos usted. ¿Sí? Libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 25. La palabra del Señor dice, y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone también vuestras ofensas. Amén. Amén. Interesante lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Interesante. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, para que también nuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. ¿Alguna vez has pedido perdón y no te has sentido perdonado o perdonada? ¿Saben? Yo muchas veces. ¿Por qué les voy a mentir? Como ser humano, a veces he cometido errores, dije palabras que no debía haberlas dicho, o tuve pensamientos que de repente no quise tenerlos, o reacciones que a veces en un momento ofuscado dije, y dolido por ello el Espíritu Santo te mueve, no te deja tranquilo, no sé si te ha pasado, ¿no? Estás inquieto, inquieta, ¿no? Porque dije eso, estás ahí en tu mente, y sabes que no te puedes ir a dormir sin que tú te pongas a cuentas con el Señor en ese día. Y en ese momento dice, pero estoy aquí en mi cama, estoy orando, estoy arrodillado o arrodillada, pero me hubiese gustado ir, decirle a aquella persona, ¿sabes qué? Te dije algo que no debí, perdóname. Hermanos, el perdón es algo maravilloso. El perdón es el puente directo al amor. Tú no me puedes decir que amas si no has perdonado. Jamás vas a amar completamente ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo, si en ti no hay ese sentimiento de perdonador. Un gran pensador decía eso, ¿no? Los grandes puentes se hacen en medida de la base del perdón que llega al punto y al objetivo que es el amor. Entonces, para que haya amor verdadero, tiene que haber perdón verdadero. La vez pasada le conté la historia de este atleta que no podía perdonarse su ofensiva. ¿Se acuerdan esa historia? En Grecia, el país de las Olimpiadas, donde se originó las Olimpiadas, se solían dar premios a los atletas, hacerles monumentos a los atletas, y los atletas campeones desfilaban por la plazuela. Acá tu hermano. Y detrás de ellos desfilaban los que quedaban segundo o tercer puesto. La historia cuenta que este atleta había sido el número 1 durante mucho tiempo, pero ese año le tocó perder, ¿sí? Y él tuvo que hacer el mismo recorrido que hacían sus atletas compañeros que cuando perdían. El campeón iba adelante y la gente aplaudía, y él iba atrás escuchando los aplausos, las arengas, ¿sí? Para colmo tenía que cruzar la plazuela juntamente ahora con el atleta ganador. Durante 5 años consecutivos fue campeón y ahora le tocó, como quien dice, coger el polvo de la derrota. Y ahí estaba, atrás del campeón. Y el campeón recibía todos los elogios, los aplausos, y se estilaba hacer un monumento para el campeón.
En la plazuela se levantó el monumento del campeón que le había derrotado en la carrera. Para colmo de males, él vivía frente a la plazuela. Entonces, cada mañana cuando se despertaba, corría a la ventana, la cortina, y se encontraba con la estatua del atleta que le había ganado. Uf, no soportaba. Por las noches él se levantaba y comenzaba con un cincel y un martillo a picotear la base de la estatua. Y así iba una noche, iba otra noche, iba otra noche, hasta llegó el punto en que ya la estatua estaba a punto de caer y esa noche le dio el último cincelazo. Pero para su mala suerte, la estatua le cae a él y él muere aplastado. Al día siguiente amanece y la gente dice, oye, ¿este no era el campeón? ¿Este no era el campeón que murió aplastado? Hermanos queridos, el rencor, las cosas pasadas, el no perdonarse a sí mismo, te va a sumergir, te va a volver un subversivo como esta persona. Querer talar y martillar. El Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar. Él mismo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué sentido tiene de amar solamente a los que nos aman? ¿No hacen eso también los gentiles? Por eso el Señor siempre nos pidió un reto mayor. Amad a los que nos ofenden. ¿Sí? Wow. Y eso está por encima de mi calidad humana. Mi naturaleza humana jamás va a amar a alguien que me ha ofendido. Al toque, más bien estoy para dar el vuelto. Pero es grande este misterio. Y saben, solo el Señor hace ese cambio maravilloso en nuestro carácter. El perdonar y pedir perdón va a mostrar la calidad de cristiano o cristiana que somos. El generar y perdonar incluso a aquellos que nos han ofendido y no guardar rencor es el termómetro de nuestra fidelidad y espiritualidad y comunión con el Señor. Recuérdalo bien. Segundo paso, entonces, para que mi oración sea eficaz, yo tengo que tener una actitud perdonadora, saber perdonar, perdonarme a mí mismo. Mira, Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados, pero a veces queremos algo que resuene, algo sobrenatural, y no nos sentimos perdonados. ¿Y saben por qué no nos sentimos perdonados? Porque muchas veces va con nuestra personalidad, con nuestra baja autoestima, que sentimos que no merecemos. Pero quiero decirte de parte, en el nombre del Señor, tú mereces, porque tú eres un príncipe ante los ojos del Señor, tú eres una princesa para el Señor. Y recuerda esto, el Dios más grande, poderoso, mandó a su Hijo poderoso, perfecto, para dar su vida por ti, por mí. Y tú y yo, hermanos, somos valiosos en Cristo. Somos valiosos, grandes. Esa es nuestra, vamos a decir, nuestro precio. Sí, yo valgo el precio precioso de la sangre de Cristo. Por eso, hermanos, no manchemos nuestros testimonios, no manchemos nuestros pensamientos, no manchemos con lo que podemos hablar. Y si vas a orar, hermano, y no te has puesto, no has perdonado a quien te ofendió o a quien ofendiste, mejor no lo hagas. Ponte a cuentas. Ponte a cuentas. Clama, Señor. Por eso, entonces, este paso importantísimo de perdonar, el Señor lo enseñó para que nosotros también como iglesia del futuro, como la iglesia presente, como esta iglesia que está enfrentando ya los señales finales de los últimos tiempos, también viva de acuerdo a esa condición. Y hermanos, verás que tu oración, esa comunión con el Señor, será placentera, serás libre, dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Tercer requisito para que nuestra oración sea eficaz. ¿Sí? La vez pasada estaba enseñando acerca de las columnas de la verdad.
Y yo mencioné la quinta columna de la verdad. El salmista dice, tu justicia es eterna. Interesante. Para que haya justicia, tiene que haber ley. Amén. Y si la justicia es eterna, por consecuencia, la ley también es eterna. Nunca fue clavada en la cruz. No fue para un pueblo determinado, no fue para los judíos, sino para toda la humanidad y por la eternidad. Amén. Te invito a que leas Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Proverbios, capítulo 28, versículo 9. A ver, vamos a ver quién participa acá. A ver, ¿quién dice yo? A ver, nuestra hermanita. Hace un momento le dije a mi hermana Sonia, a mi hermana Jessica, si pueden leer, a ver. Proverbios 28, 9. Hermanito. A ver, les escuchamos. 28:9 dice, ¿no, hermano? 28, versículo 9. 9 ya. La palabra de Dios dice, incluso la oración le es abominable al que aparte su oído para no escuchar la ley. Amén. Gracias. Duras palabras, hermanos. Duras palabras, ¿sí? Pero miren, no son las mías. No es de la religión, no es de la iglesia adventista, no es del pastor. Escrito está. Wow. ¿Qué entendemos por abominable? Dura palabra. ¿Sí? Dura palabra. ¿No te has puesto a pensar a veces que de repente tu oración puede ser abominable ante los ojos de Dios? Es duro, pero escrita está. El propósito de este mensaje que Dios tiene para ti esta noche es que tú sepas de que para que tu oración sea eficaz, tú tienes que ser obediente a la ley de Dios. Me duele saber que hay muchos hermanos de muchas denominaciones que son buenos seres humanos, son buenos hijos, buenos padres, estudiantes. Tengo familiares que son de otra denominación, buenos cristianos, pero que en sus principios no tienen la observancia de la ley completa. Interesante, interesante. Y hablamos de la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, para que tu oración sea eficaz, querido hermano, querida hermana, ¿sí? Para que tu oración no sea abominable, como dice el libro de Proverbios, ¿sí? La obediencia a la santa ley de Dios. Hay momentos en que el sábado, que ha sido separado para nosotros gozarnos en el Señor, para poder dedicarlo a Él, para poder también dedicarlo a la familia. Miren, dicen un dicho, todo extremo es peligroso. Todo extremo. Recordemos de que muchos hermanos, como tú, como yo, y yo lo he vivido en carne propia, podemos sufrir de iglesismo. Poner a la iglesia primero que Dios y poner a la iglesia primero que a mi familia. ¿Estamos? Hermanos, el Señor nos ha dado el sábado para reposar como día del Señor, para gozarnos, para que sea deleite y no sea carga. Pero a veces en sábado estamos casi volviendo como los judíos, haciéndolo carga, a tal punto de que terminamos el sábado más cansados que cuando de repente hacemos un día de labor cotidiano. Y a veces esa carga la llevamos al hogar, al esposo, a la esposa, a los hijos. Hagamos, hermanos, de esto sea un deleite. Hagamos que sea un deleite. Cuando fuiste bautizado, fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Amén.
Amén. Dice el mandamiento, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome su nombre de Dios en vano. Entonces, ¿tú has sido bautizado en el nombre de quién? En el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú como cristiano que has sido bautizado y no andas correctamente, entonces estás tomando el nombre de Dios en vano. A veces centramos los 10 mandamientos solamente en el 4º mandamiento. Y a veces no deberíamos llamarnos Iglesia Adventista del 7º día, sino Iglesia Adventista del 4º mandamiento. La ley es grande y hermosa. 5º mandamiento. Honra a tu padre, a tu madre, para que tus días que el Señor Jehová, tu Dios, te dé en la tierra. ¿No? Y es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuántos de nosotros, de repente, si hay una mamá, un papá, o si hay un hijo, porque también tenemos mamá y papá, no estamos a cuenta con nuestros padres, no le hemos honrado? Interesante. Hermanos, la ley de Dios es justicia. La ley de Dios es el espejo que nos muestra. Estos 3 requisitos son básicos. ¿Tú quieres que tu oración sea eficaz? Muy bien, hermano. Empieza entonces a palpar, a vivir en su justicia, a vivir. Ah, caramba, el nombre de Jehová, tu Dios, hermano. Primer mandamiento, ¿no? No tendrás otro Dios que sea yo nada más. Pero de repente quien está ocupando en tu cabeza en primer lugar, de repente es tu trabajo, o de repente tu esposa o tu esposo, de repente tus estudios. Y lo más triste, a veces tus problemas. Ni bien te levantas lo que te acuerdas. Ay, hoy día tengo que pagar la luz, el agua, el gas. Hermanos, todo lo que ocupe en primer lugar, que Dios debe ocupar, se vuelve como un Dios ajeno. Y a veces creemos que este mandamiento sí lo estamos cumpliendo. La ley de Dios son 10, hermanos. Así que el propósito de este mensaje, querida iglesia, es que experimentemos de la oración algo más allá de la teoría. Experimentemos las bendiciones que la oración nos puede dar como producto de una fidelidad. Quizás esto nos hacía falta, pero importante. Y si hay algún hermano nuevo, de repente ahí que me está escuchando, en el nombre del Señor te digo, estos 3 pasos harán edificación de ti. Estos 3 pasos te ayudarán a tener una comunión plena con nuestro Padre Celestial. Querida iglesia, que el Señor los bendiga y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Amén. 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 Feliz sábado, hermano. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado.